My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Isaías surge como una de las figuras más emblemáticas de la Biblia, conocido por sus visiones y mensajes que han trascendido los siglos y continúan inspirando discusiones teológicas y filosóficas. Como profeta, Isaías no fue solo un mensajero de Dios, sino también un observador agudo de su tiempo, cuyas palabras resonaban en medio de un período de crisis y cambio para el pueblo de Judá. Operó durante el reinado de 4 reyes, Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, ofreciendo orientación divina en momentos críticos, donde las decisiones humanas ponían a la nación en peligro. El impacto de Isaías va más allá de las fronteras del Antiguo Testamento. Sus profecías son ampliamente citadas en el Nuevo Testamento, mostrando una conexión directa con el mensaje cristiano. La profundidad de sus palabras y la claridad de sus visiones hicieron de Isaías un profeta singular, cuyos mensajes tocaban tanto en los problemas políticos y sociales de su tiempo, como en los misterios espirituales que trascendían su era. Isaías introduce un concepto de mesianismo que sería fundamental para el desarrollo de las creencias judeocristianas, explorando la relación compleja entre Dios y su pueblo. A lo largo de su ministerio, Isaías no solo advirtió a Judá contra las alianzas políticas peligrosas y la idolatría, sino que también presentó una visión de un futuro glorioso, donde Dios restauraría a su pueblo y reinaría con justicia. Esta combinación de advertencias severas y promesas de redención hizo de Isaías una voz esencial, tanto en su época como para las generaciones futuras. Sus profecías, llenas de simbolismo y predicciones, continúan siendo estudiadas y reverenciadas, sirviendo como una guía para comprender el papel de Dios en la historia humana. Para comprender la profundidad de las profecías de Isaías, es crucial entender el contexto histórico en el que vivió y predicó. El siglo VIII. Antes de Cristo, fue una era de grandes agitaciones políticas y sociales en el Medio Oriente. El reino de Israel al norte estaba en declive, rodeado de poderosos enemigos como Asiria, que se convertía en la fuerza dominante en la región. Judá, al sur, enfrentaba desafíos similares, pero con una diferencia crucial: la promesa divina de protección y preservación siempre que el pueblo permaneciera fiel a su Dios. Isaías fue llamado a profetizar en un momento en que el reino de Judá estaba dividido entre la fidelidad a Dios y la tentación de buscar seguridad en alianzas políticas y militares. La fe de Judá estaba siendo constantemente puesta a prueba, y muchos líderes sucumbieron a la presión de formar alianzas con naciones vecinas en lugar de confiar en la protección divina. Isaías vio esto como una traición al pacto de Israel con Dios y no dudó en advertir al pueblo sobre las consecuencias de este camino. Pero las profecías de Isaías no se limitaban a condenar las acciones de su tiempo. También ofrecía visiones de un futuro donde las promesas de Dios se cumplirían plenamente. Habló de un tiempo en que Israel sería restaurado y Jerusalén se convertiría en el centro de un reino de paz y justicia. Estas promesas de redención, incluso en medio de la amenaza de destrucción, proporcionaron un ancla de esperanza para el pueblo de Judá.
El contexto histórico de sus profecías, por lo tanto, no solo aclara lo que estaba en juego en su tiempo, sino que también resalta la relevancia duradera de su mensaje. Las primeras visiones, el llamado profético. El llamado de Isaías es uno de los pasajes más intensos y cargados espiritualmente del Antiguo Testamento. En Isaías 6 relata su visión de Dios sentado en un trono alto, rodeado de serafines que proclamaban incesantemente: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Este encuentro sobrenatural no fue solo un momento de revelación, sino también un momento de transformación personal para Isaías. Confrontado con la santidad de Dios, se sintió aplastado por su propia impureza y la corrupción de su pueblo. La visión no terminó con un simple reconocimiento de su indignidad. Uno de los serafines tocó los labios de Isaías con un carbón encendido, purificándolo y preparándolo para la misión que estaba por venir. Este acto simbólico de purificación significaba que Isaías estaba siendo apartado para un servicio sagrado, y su respuesta al llamado de Dios fue inmediata: «Aquí estoy, envíame a mí». Desde ese momento, Isaías se convirtió en un instrumento de Dios, encargado de transmitir mensajes que a menudo eran difíciles de escuchar, pero que eran necesarios para la salvación de Judá. La importancia de este llamado va más allá de la experiencia personal de Isaías. Establece el tono para el resto de su ministerio y define la seriedad con la que trataría los mensajes que recibió. Esta visión inicial de Dios también introduce temas cruciales que impregnan sus profecías, como la santidad divina, la necesidad de arrepentimiento y la certeza del juicio y la redención. Isaías 6, por lo tanto, no es solo un relato de vocación, sino una base teológica para todo su ministerio profético. La caída de Israel, advertencias de Isaías. La historia de la caída del reino del norte, Israel, sirve como un trasfondo trágico e instructivo para las profecías de Isaías. Durante el reinado de Acaz, el reino de Israel junto con Siria intentó forzar a Judá a unirse a ellos contra Asiria. Esta alianza resultó en la invasión del reino de Israel por los asirios y eventualmente en la caída de Samaria en 722 a.C., un evento que Isaías había previsto y advertido. Isaías 7 al 9 contiene las profecías que destacan los peligros de depender de alianzas humanas en lugar de confiar en el poder de Dios. Isaías utilizó la caída de Israel como un ejemplo para Judá, advirtiendo que el mismo destino podría recaer sobre ellos si no se volvían hacia Dios. Señaló la idolatría, la injusticia social y la falta de fe como las causas principales de la destrucción de Israel. Su mensaje era claro: el juicio de Dios es inevitable para aquellos que se alejan de su ley y de su amor. Pero al mismo tiempo, Isaías ofrecía un mensaje de esperanza, afirmando que un remanente fiel sería preservado y que Dios, eventualmente, restauraría a su pueblo. El impacto de las advertencias de Isaías resonó por toda Judá. Mientras muchos continuaron ignorando sus avisos, otros comenzaron a darse cuenta de la seriedad de la situación. La caída de Israel no fue solo un evento histórico, sino un ejemplo vivo de las consecuencias de ignorar las palabras de Dios. Isaías usó esta catástrofe como una ilustración de lo que podría suceder a Judá si no había un arrepentimiento genuino y un regreso a la fidelidad a Dios. Sus profecías se convirtieron en un grito de alerta para una nación al borde del colapso. La profecía de Emanuel, una señal de esperanza. Entre las profecías de Isaías, pocas están tan cargadas de significado y misterio como la profecía de Emanuel. Durante el reinado de Acaz, en un momento de gran crisis para Judá, Isaías fue enviado para confortar al rey y al pueblo con una promesa divina. Profetizó que una joven mujer, una virgen, daría a luz a un hijo, que sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 7, 14.
Esta profecía, mientras proporcionaba una señal inmediata de que Dios estaba con Judá en sus momentos más oscuros, también tenía un significado profético mucho más profundo. En el contexto inmediato, la profecía de Emanuel fue interpretada como una señal de que Dios no abandonaría a Judá, a pesar de las amenazas externas y la falta de fe de sus líderes. Sin embargo, el significado pleno de esta profecía trasciende su contexto original, señalando hacia un futuro Mesías, una figura que traería la presencia de Dios de manera más plena y definitiva a la humanidad. En el Nuevo Testamento, esta profecía se asocia directamente con el nacimiento de Jesucristo, a quien los cristianos creen que es el cumplimiento final de la promesa de Emanuel. La profecía de Emanuel encapsula la tensión entre el juicio y la esperanza que impregna los mensajes de Isaías. Mientras Isaías no dudaba en advertir sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia, también ofrecía promesas de redención y salvación. Emanuel no era solo una señal de que Dios estaba con Judá en una crisis temporal, sino una promesa eterna de que Dios habitaría con su pueblo, guiándolos a través de las pruebas y más allá, hasta la redención final. Las revelaciones mesiánicas. ¿Quién era el Mesías de Isaías? Isaías es a menudo llamado el profeta mesiánico, debido a la riqueza de sus profecías que apuntan a la venida de un Mesías, una figura redentora que traería salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Estas profecías, encontradas en diversas partes del libro de Isaías, revelan una visión de un líder ungido divinamente que restauraría el reino de Dios y traería justicia y paz al mundo. Pero, ¿quién era exactamente este Mesías que Isaías vio en sus visiones? Las profecías mesiánicas de Isaías son ricas en simbolismo y varían en sus descripciones. En Isaías 9, versículos 6 y 7, por ejemplo, el Mesías es descrito como admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta figura es retratada como un gobernante justo que establecerá un reino eterno marcado por la justicia y la paz. En otros pasajes, como Isaías 11, del versículo 1 al 10, el Mesías es retratado como un nuevo vástago del linaje de Jesé, padre de David, un líder lleno del Espíritu de Dios que traería un reinado de justicia y conocimiento del Señor. Estas visiones no solo proporcionaron esperanza al pueblo de Judá durante tiempos difíciles, sino que también establecieron la base para la expectativa mesiánica que se desarrollaría tanto en el judaísmo como en el cristianismo. La visión de Isaías del Mesías es multifacética, es un gobernante justo, un siervo sufriente, como veremos en el próximo subtítulo, y una señal del amor y la fidelidad eterna de Dios. Las revelaciones mesiánicas de Isaías crearon una imagen compleja y poderosa de un Salvador que en última instancia transformaría el destino de la humanidad. El siervo sufriente, el misterio de Isaías 53. Entre todas las profecías de Isaías, quizás ninguna sea tan enigmática y discutida como la del siervo sufriente en Isaías 53. Este pasaje describe a una figura que sufrirá en nombre de muchos, cargando con sus iniquidades y trayéndoles sanación a través de su propio sufrimiento. El texto habla de un siervo que fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores y experimentado en sufrimientos. Isaías 53, versículo 3. Pero, ¿quién es este siervo sufriente? La identidad de esta figura ha sido objeto de debate e interpretación a lo largo de los siglos. La interpretación judía tradicional ve al siervo sufriente como el propio pueblo de Israel, que a través de su sufrimiento y exilio sirve como un medio para la redención del mundo. Por otro lado, la interpretación cristiana ve esta figura como una clara prefiguración de Jesucristo, quien, a través de su crucifixión, cargó con los pecados de la humanidad y ofreció salvación.
Isaías 53 es citado varias veces en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios y en las cartas de Pablo, como una prueba de la misión redentora de Cristo. Independientemente de la interpretación, Isaías 53 es uno de los pasajes más conmovedores y profundamente espirituales de las Escrituras. Ofrece una visión del sufrimiento como un camino hacia la redención y sugiere que el dolor y el sacrificio pueden tener un propósito divino. Esta profecía no solo desafía la comprensión del sufrimiento humano, sino que también ofrece la promesa de que a través de ese sufrimiento puede venir la curación y la restauración. El misterio del siervo sufriente continúa resonando en los debates teológicos y en la espiritualidad de millones de personas en todo el mundo. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Las profecías sobre las naciones, juicio y redención. Isaías no limitó sus profecías al destino de Israel y Judá. También pronunció oráculos sobre las naciones vecinas, incluyendo Asiria, Babilonia, Moab, Egipto y muchas otras. Estas profecías destacan el hecho de que el Dios de Israel no era visto solo como un Dios tribal, sino como el Señor soberano de todas las naciones. En Isaías encontramos juicios severos contra las naciones que oprimieron a Israel, pero también promesas de redención para aquellos que se volvieran hacia Dios. Por ejemplo, en Isaías 13 y 23 encontramos una serie de oráculos contra las naciones, cada uno detallando los juicios que caerían sobre ellas por su arrogancia, idolatría y opresión. Babilonia, la gran potencia de la época, es profetizada como destinada a la caída, un destino que se cumplió años después. Asiria, la gran amenaza para el reino de Judá, también es condenada, con Isaías profetizando su destrucción. Pero más allá de los juicios, Isaías también ofrece visiones de redención, como en Isaías 19, donde prevé un tiempo en que Egipto y Asiria, enemigos históricos de Israel, adorarán juntos al Señor, formando una bendición en medio de la tierra. Estas profecías sobre las naciones no solo refuerzan la soberanía de Dios sobre toda la creación, sino que también destacan un tema de esperanza e inclusión. Aunque las naciones son juzgadas por sus pecados, Isaías también vislumbra un tiempo en que todas las naciones serán reunidas bajo el reinado de Dios, en paz y justicia. Este aspecto universal de las profecías de Isaías subraya la visión de un Dios que no solo juzga, sino que también redime y restaura sin importar las fronteras nacionales. Isaías y el reino de paz, una visión del futuro.
Entre las visiones más bellas e inspiradoras de Isaías se encuentran aquellas que describen el futuro reino de paz que Dios establecerá. Estas visiones, que aparecen en varias partes del libro, pintan un cuadro de un mundo transformado, donde la justicia y la paz prevalecen y donde toda la creación es restaurada. Uno de los ejemplos más conocidos se encuentra en Isaías 11, versículos 6 al 9, donde el profeta describe un tiempo en el que el lobo morará con el cordero y el leopardo se acostará junto al cabrito, una imagen poderosa de armonía entre los opuestos. Este futuro reino se asocia a menudo con el gobierno del Mesías, el justo descendiente de David, que gobernará con sabiduría, justicia y temor al Señor. Isaías 11, versículos 1 al 5. Bajo su reinado, la tierra estará llena del conocimiento del Señor, y la paz será tan profunda que incluso los animales salvajes se volverán inofensivos. Isaías 2, versículos 2 al 4, también ofrece una visión similar, donde las naciones convertirán sus espadas en rejas de arado, y no aprenderán más la guerra. Este reino de paz es el clímax de las profecías de Isaías, la culminación de su visión de un mundo restaurado a su plena gloria original. Estas visiones de un futuro reino de paz han sido una fuente de esperanza e inspiración a lo largo de los siglos. No solo ofrecen consuelo en tiempos de conflicto e incertidumbre, sino que también desafían a los fieles a trabajar para la realización de este ideal divino en el presente. Para Isaías, este reino de paz no es solo una esperanza distante, sino una realidad prometida por Dios. Una visión que debe moldear la vida y la fe de todos los que siguen al Señor. Babilonia, el blanco de la profecía. Babilonia ocupa un lugar central en las profecías de Isaías, tanto como símbolo del poder humano arrogante como un ejemplo del juicio divino. Isaías 13 y 14 presentan una serie de profecías sobre la caída de Babilonia, que en ese momento era un símbolo de opresión y decadencia. El profeta describe vívidamente la destrucción que vendría sobre la ciudad, que en su momento parecía invencible. He aquí, levantaré contra ellos a los medos, que no harán caso de la plata ni desearán oro. Isaías 13:17, dice Isaías, prediciendo la conquista de la ciudad por los medos y los persas. Babilonia, que más tarde se convertiría en el opresor de Judá durante el exilio, es retratada como un símbolo de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Su caída, por lo tanto, no es solo un acto de justicia divina, sino también una lección para todas las naciones de que el poder humano, por más grande que parezca, es temporal y está sujeto al juicio de Dios. Isaías 14, versículos 12 al 15, incluye uno de los pasajes más poéticos sobre la caída de Babilonia, donde el rey de Babilonia es comparado con una estrella caída, una metáfora que muchos interpretan como un símbolo del orgullo humano que lleva a la ruina. La profecía contra Babilonia sirve como un poderoso recordatorio de la transitoriedad del poder humano y la supremacía de la justicia divina. Aunque Babilonia fue una gran fuerza mundial, su caída estaba sellada por decreto divino, un destino que Isaías vio con claridad profética. Este mensaje resuena a través de los siglos, recordando a la humanidad que ningún imperio o nación puede resistir el juicio de Dios. La caída de Babilonia es una advertencia y al mismo tiempo una promesa de que la justicia de Dios prevalecerá en toda la tierra. El papel de Ciro, un rey profetizado. Isaías es único entre los profetas por mencionar por nombre a un gobernante extranjero mucho antes de su nacimiento, Ciro el Grande, el rey persa que liberaría a los judíos del cautiverio babilónico. En Isaías 44, 28 y 45, versículos 1 al 13, Ciro es descrito como el ungido de Dios, aquel que cumpliría los planes divinos al permitir el regreso de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo.
Este reconocimiento de Ciro como un instrumento de Dios es notable, ya que él era un rey pagano, sin ninguna conexión con las tradiciones religiosas de Israel. El papel de Ciro en las profecías de Isaías subraya la soberanía de Dios sobre todos los líderes y naciones, independientemente de su fe o conciencia de estar cumpliendo el propósito divino. Isaías destaca que Ciro, a pesar de no conocer al Dios de Israel, sería guiado por él para liberar a su pueblo. Este acto sería una demostración clara de que Dios gobierna sobre toda la tierra y puede usar a cualquier persona o nación para realizar sus planes. La figura de Ciro representa la idea de que el poder de Dios trasciende fronteras y credos y que su voluntad se cumplirá, ya sea a través de reyes piadosos o paganos. Además, la profecía de Isaías sobre Ciro sirvió como un poderoso consuelo para los judíos exiliados, asegurándoles que su sufrimiento no duraría para siempre y que Dios ya había preparado el camino para su liberación. Ciro es, por lo tanto, una figura mesiánica en un sentido más amplio, siendo un Salvador temporal que prefigura al Salvador eterno prometido por Isaías en otras partes de su libro. El reconocimiento de Ciro como el ungido de Dios refuerza el mensaje central de Isaías. Dios es el Señor de la historia, guiándola según su propósito soberano. La profecía del renacimiento de Israel, esperanza en medio del exilio. En medio del sombrío escenario de exilio y destrucción, Isaías trae un mensaje de esperanza y renovación. Una de las visiones más poderosas de Isaías es la del renacimiento de Israel, un tema recurrente en sus oráculos. Isaías 35, por ejemplo, describe la transformación del desierto en un lugar de abundancia y vida. El desierto y el lugar solitario se alegrarán, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 35, 1. Esta visión simboliza la restauración del pueblo de Israel, que a pesar de sus tribulaciones sería renovado y revitalizado por la gracia de Dios. Isaías también habla del regreso de los exiliados a Jerusalén como un evento glorioso, comparándolo con un segundo éxodo, donde Dios conduce a su pueblo de regreso a la tierra prometida. En Isaías 40, versículos 1 al 5, profetiza: «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Preparad en el desierto el camino del Señor, enderezad en la soledad calzada para nuestro Dios». Esta imagen de un camino que se prepara en el desierto refuerza la promesa de que Dios está activamente involucrado en la redención de su pueblo, guiándolos a través de las dificultades y llevándolos de vuelta a su herencia. Estas promesas de renacimiento y renovación ofrecieron un ancla de esperanza para los judíos durante el exilio, reafirmando la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaías presentó una visión de un futuro donde no solo la tierra de Israel sería restaurada, sino también el propio pueblo sería renovado espiritualmente, volviéndose a Dios con corazones transformados. La profecía del renacimiento de Israel es, por lo tanto, una poderosa expresión de fe en la capacidad de Dios para transformar situaciones aparentemente desesperadas en oportunidades de redención y nueva vida. Los misterios de las profecías codificadas. A lo largo de su ministerio, Isaías transmitió mensajes que a menudo estaban envueltos en simbolismo y lenguaje enigmático, lo que ha llevado a muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Estas profecías codificadas están llenas de metáforas, paralelismos e imágenes poéticas que desafían una comprensión simple y directa. En Isaías 28, 10, por ejemplo, encontramos la frase mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá, que se ve como una descripción del estilo enigmático y fragmentado de sus profecías, que requieren atención y reflexión para ser comprendidas plenamente. El uso de un lenguaje codificado en Isaías tiene varios propósitos.
Primero, protege los mensajes más sensibles del profeta, asegurando que solo aquellos con discernimiento espiritual puedan comprender completamente los planes divinos. Segundo, estos mensajes codificados crean una capa de misterio que invita a los lectores a meditar y buscar una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Muchas de estas profecías se han visto como teniendo múltiples cumplimientos, un cumplimiento inmediato en su contexto histórico y otro más distante, a veces en un futuro mesiánico. La naturaleza enigmática de las profecías de Isaías también ha abierto espacio para una rica tradición de interpretación a lo largo de la historia, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Los comentaristas han buscado descifrar los significados ocultos en las palabras de Isaías, encontrando frecuentemente nuevas capas de significado a medida que pasaba el tiempo y cambiaban las circunstancias. Las profecías codificadas de Isaías, por lo tanto, no son solo mensajes divinos, sino también desafíos espirituales e intelectuales que continúan inspirando e intrigando a los estudiosos y creyentes hasta el día de hoy. Interpretaciones a lo largo de los siglos, la búsqueda del verdadero significado. Desde que se registraron las profecías de Isaías, han sido objeto de intenso estudio y debate. La búsqueda del verdadero significado de las palabras de Isaías ha atravesado siglos y culturas, generando una amplia gama de interpretaciones y escuelas de pensamiento. En el judaísmo, las profecías de Isaías se ven dentro del contexto del pacto de Dios con Israel, con muchos de sus mensajes interpretados como promesas de redención y restauración para el pueblo judío. Los comentarios rabínicos, como el Talmud y el Midrash, ofrecen interpretaciones que enfatizan el papel de Israel como siervo de Dios y las promesas de un Mesías venidero. En el cristianismo, las profecías de Isaías se interpretan ampliamente como prefiguraciones de Jesucristo y del nuevo pacto. La Iglesia primitiva veía en Isaías 53, por ejemplo, una clara profecía de la pasión de Cristo, mientras que otros pasajes, como Isaías 7, 14 y 9, 6, se consideraban previsiones del nacimiento y reinado del Mesías. A lo largo de los siglos, teólogos cristianos, desde Agustín hasta los reformadores como Lutero y Calvino, han ofrecido sus interpretaciones, a menudo vinculando las palabras de Isaías con los eventos del Nuevo Testamento y la escatología cristiana. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. It's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Además de las tradiciones judía y cristiana, las profecías de Isaías también han inspirado interpretaciones en otros contextos religiosos y filosóficos. Su visión de un futuro reino de paz y justicia ha resonado en movimientos sociales y políticos que ven en sus palabras un llamado para la transformación y renovación de la sociedad. La búsqueda del verdadero significado de las profecías de Isaías es, por lo tanto, un proceso continuo que refleja la profundidad y la complejidad de su mensaje. Cada generación encuentra en Isaías nuevos conocimientos y desafíos, manteniendo sus palabras vivas y relevantes
en un mundo en constante cambio. Isaías en el Nuevo Testamento, cumplimiento o coincidencia. Las profecías de Isaías desempeñan un papel crucial en el Nuevo Testamento, donde se citan con frecuencia como evidencia del cumplimiento de las promesas mesiánicas en Jesucristo. En Mateo 1, 22 y 23, por ejemplo, el evangelista afirma que el nacimiento de Jesús de una virgen es el cumplimiento de la profecía de Isaías 7, 14. De manera similar, en Lucas 4, versículos 17 al 21, Jesús lee un pasaje de Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret y declara: «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos», posicionándose como el cumplimiento de las promesas de liberación y salvación que Isaías había profetizado. Sin embargo, la cuestión del cumplimiento de las profecías de Isaías en el Nuevo Testamento es compleja y ha sido objeto de mucho debate teológico. Algunos estudiosos argumentan que los autores del Nuevo Testamento reinterpretaron las profecías de Isaías para ajustarlas a la narrativa cristiana, mientras que otros ven estas correspondencias como pruebas claras de la inspiración divina y la continuidad entre las escrituras hebreas y el Evangelio cristiano. La relación entre Isaías y el Nuevo Testamento es, por lo tanto, un ejemplo fascinante de cómo las Escrituras pueden ser vistas desde diferentes perspectivas y cómo pueden aplicarse a nuevos contextos históricos y espirituales. Además, la interpretación de las profecías de Isaías en el Nuevo Testamento plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la profecía. ¿Estaba Isaías realmente prediciendo eventos específicos en un futuro lejano? ¿O sus palabras fueron deliberadamente moldeadas por los escritores del Nuevo Testamento para mostrar una continuidad profética? Este dilema entre cumplimiento literal y reinterpretación sigue siendo un área fértil de estudio y discusión, destacando la profundidad y complejidad de las palabras de Isaías. Independientemente de la perspectiva, es innegable que las profecías de Isaías han desempeñado un papel central en la formación de la teología cristiana y en la comprensión de Jesús como el Mesías prometido. La influencia de las profecías de Isaías en la cultura judía. Isaías no es solo uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento, sino que también ocupa un lugar central en la cultura y la espiritualidad judías. Sus profecías se recitan en sinagogas de todo el mundo, especialmente durante Yom Kippur y otros días sagrados, donde sus llamados al arrepentimiento y la justicia resuenan profundamente con los temas de estos días. Isaías también se estudia ampliamente en la literatura rabínica, donde sus oráculos se interpretan y reexaminan a la luz de los eventos históricos y las esperanzas mesiánicas del pueblo judío. La influencia de Isaías en la cultura judía también se manifiesta en el arte, la música y la literatura. Sus textos han inspirado a poetas y escritores a lo largo de los siglos, quienes han utilizado sus palabras para expresar tanto el sufrimiento como la esperanza del pueblo judío. Sus visiones de justicia social, como las expresadas en Isaías 1, 17. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al oprimido, haced justicia al huérfano, defended la causa de la viuda. Han sido una inspiración para los movimientos de justicia social dentro y fuera de la comunidad judía. Isaías también juega un papel vital en la formación de la identidad nacional judía. Sus promesas de redención y restauración de Israel, especialmente en pasajes como Isaías 35 y 40, han sido una fuente de esperanza para los judíos durante los períodos de exilio y persecución. La visión de Isaías de un futuro en el que Israel será exaltado y bendecido por Dios sigue siendo una parte fundamental de la fe judía, influyendo tanto en la teología como en la vida comunitaria. El impacto de Isaías en la cultura judía es, por lo tanto, profundo y multifacético, permeando todos los aspectos de la vida religiosa y cultural.
Las visiones apocalípticas de Isaías, una mirada al fin de los tiempos. Isaías es recordado a menudo por sus profecías mesiánicas y sus advertencias al pueblo de Israel, pero también ofrece visiones apocalípticas que se extienden más allá de su propio tiempo, señalando el fin de los tiempos y el juicio final. Estas visiones apocalípticas, que se encuentran en pasajes como Isaías 24 al 27, ofrecen un vistazo de lo que Isaías veía como el clímax de la historia humana, donde Dios intervendría de manera decisiva para derrotar el mal y establecer su reino eterno. En Isaías 24, el profeta describe un desastre mundial, donde la tierra es destruida debido a la transgresión de sus habitantes, una visión que muchos interpretan como una prefiguración del Apocalipsis. Isaías 25, por otro lado, trae una visión de esperanza, describiendo un banquete celestial donde Dios eliminará la muerte para siempre y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Estas imágenes de destrucción seguidas de restauración son características del género apocalíptico, que se centra en la intervención divina para traer justicia y renovación al mundo. Las visiones apocalípticas de Isaías también influyeron profundamente en la literatura apocalíptica posterior, incluidos los textos del Nuevo Testamento, como el Apocalipsis de Juan. La idea de que Dios, al final de los tiempos, derrotará el mal y restaurará toda la creación es un tema central tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y gran parte de esta visión se puede rastrear hasta Isaías. Estas visiones no son solo advertencias, sino también promesas de que, a pesar de la oscuridad y el sufrimiento, el propósito de Dios prevalecerá, trayendo una nueva era de paz y justicia. El papel de los ángeles en las profecías de Isaías. El libro de Isaías no solo aborda la relación entre Dios y la humanidad, sino que también ofrece vislumbres del reino celestial y de las figuras angelicales que operan en el plan divino. En Isaías 6, por ejemplo, encontramos una de las descripciones más detalladas de ángeles en toda la Biblia, cuando el profeta tiene su visión del trono celestial. En esta visión, Isaías ve serafines, seres angelicales de 6 alas, que rodean el trono de Dios, proclamando su santidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3. Los ángeles en Isaías sirven como mensajeros y agentes de purificación. Uno de los serafines toca los labios de Isaías con un carbón encendido, simbolizando la purificación de sus pecados y su preparación para la misión profética. Este acto de purificación enfatiza la pureza y la santidad necesarias para estar en la presencia de Dios y servir como su mensajero. Además, la presencia de los serafines en la visión de Isaías subraya la idea de que los ángeles son participantes activos en el plan divino, sirviendo como intermediarios entre el cielo y la tierra. El papel de los ángeles en las profecías de Isaías también ofrece un vistazo al mundo espiritual y a la jerarquía celestial. Los ángeles no son solo figuras pasivas, sino participantes activos en la ejecución de la voluntad de Dios. Esta visión de los ángeles como guardianes de la santidad divina y agentes de purificación resuena a lo largo de las Escrituras y ha influido en la teología judeocristiana sobre la naturaleza y el papel de los seres celestiales. Isaías nos da una de las primeras y más detalladas representaciones de este mundo espiritual, que continuaría desarrollándose en la literatura apocalíptica y mística posterior. La promesa del retorno, Isaías y la restauración de Jerusalén. La visión de Isaías sobre el futuro de Jerusalén es una de las más poderosas de sus profecías, involucrando tanto el juicio como la esperanza de redención. En Isaías 40 al 66 encontramos una serie de oráculos que prometen la restauración de Jerusalén y el retorno del pueblo exiliado. Isaías 40, versículos 1 y 2, abre esta sección con un tono de consuelo.
Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, y decidle que su maldad ha sido perdonada, que su pecado ha sido expiado. Este mensaje fue especialmente significativo para los judíos que estaban en el exilio en Babilonia, ofreciéndoles la esperanza de que Dios no los había abandonado. La restauración de Jerusalén no era solo física, sino también espiritual. Isaías veía el regreso del exilio como un tiempo en que el pueblo de Dios sería renovado en su fe y compromiso con el pacto. Jerusalén, que había sido destruida por los pecados de su pueblo, sería ahora el centro de un nuevo comienzo, donde la gloria de Dios se revelaría de manera aún más plena. En Isaías 62, versículos 1 al 4, el profeta describe a Jerusalén como una ciudad restaurada que será llamada mi delicia y casada, una ciudad que será una corona de gloria en la mano del Señor. La promesa del retorno y la restauración de Jerusalén se convirtió en un símbolo duradero de esperanza para el pueblo judío. Incluso después del fin del exilio, estas profecías continuaron inspirando a generaciones que enfrentaron nuevos desafíos y dispersión. Para los cristianos, las promesas de Isaías sobre la nueva Jerusalén también se ven como una prefiguración del reino de Dios y de la nueva creación descrita en el Apocalipsis. La visión de Isaías sobre la restauración de Jerusalén, por lo tanto, no es solo una profecía sobre un evento histórico, sino una imagen poderosa del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Isaías y la justicia divina, el concepto del juicio final. Isaías es uno de los profetas que más claramente articula el concepto de justicia divina y el juicio final. Sus profecías están llenas de advertencias sobre el juicio inminente de Dios sobre Israel, Judá y las naciones, enfatizando que el Señor es un Dios de justicia que no tolerará el pecado y la injusticia. En pasajes como Isaías 13 al 23, el profeta describe con detalles vívidos el juicio que vendrá sobre las naciones que han desafiado la soberanía de Dios. Sin embargo, este juicio no es solo punitivo, sino también correctivo, destinado a purificar y restaurar. El concepto de juicio final en Isaías está estrechamente ligado a la visión de Dios como el juez supremo que gobernará con justicia y equidad. En Isaías 11, versículos 3 y 4, el Mesías se describe como aquel que no juzgará por lo que vean sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad para los mansos de la tierra. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit buick.com/service to learn more. Esta visión del Mesías como el juez justo resuena a través de las tradiciones judía y cristiana, subrayando la idea de que el juicio de Dios será un evento global que traerá justicia verdadera y duradera.
Además, Isaías presenta el juicio final como parte del plan redentor de Dios, donde después del juicio habrá una renovación de la creación. Isaías 65, versículos 17 al 19, ofrece una visión de nuevos cielos y nueva tierra, donde no se oirá más en ella voz de llanto ni voz de clamor. Este concepto de renovación después del juicio final es fundamental para la teología bíblica y ofrece una esperanza de que, a pesar del juicio que vendrá, habrá una restauración completa y un nuevo orden donde la justicia y la paz reinarán eternamente. El juicio final en Isaías es, por lo tanto una advertencia como una promesa, un llamado al arrepentimiento y una visión de un futuro glorioso bajo el gobierno de Dios. La dualidad de las profecías, bendición y maldición. Una característica notable de las profecías de Isaías es su dualidad, donde las bendiciones y las maldiciones a menudo se entrelazan en el mismo mensaje. Isaías es conocido tanto por sus severas advertencias como por sus promesas de esperanza, y esta dualidad refleja la naturaleza compleja de la relación entre Dios y su pueblo. En Isaías 1, por ejemplo, encontramos una advertencia sobre la corrupción y la rebelión de Judá, pero también una promesa de redención para aquellos que se arrepienten. Si queréis y obedecéis, comeréis lo bueno de la tierra, pero si rehusáis y sois rebeldes, seréis devorados por la espada. Isaías 1, 19 y 20. Esta dualidad es central en el mensaje de Isaías, destacando la justicia de Dios, que es a la vez estricta y misericordiosa. Las maldiciones se presentan a menudo como las consecuencias inevitables del pecado, pero nunca sin la oferta de una nueva oportunidad para aquellos que regresan a Dios. Por ejemplo, en Isaías 5, el profeta describe el juicio que vendrá sobre Judá debido a su injusticia e idolatría, pero al mismo tiempo vislumbra un futuro en el que Dios restaurará a su pueblo y traerá una era de paz y justicia. La dualidad en las profecías de Isaías sirve como un recordatorio de que el pacto de Dios con Israel es condicional. Ofrece bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Sin embargo, incluso en las palabras más duras de Isaías, siempre hay una apertura para la redención, reflejando la profundidad del amor y la paciencia de Dios. Esta tensión entre bendición y maldición, juicio y redención, está en el corazón de los mensajes de Isaías, y sigue siendo una de las razones por las cuales sus palabras tienen un impacto tan duradero en la teología y la espiritualidad. La gloria de Dios, las visiones celestiales de Isaías. Las visiones de Isaías sobre la gloria de Dios son algunos de los momentos más poderosos y sublimes de toda la Escritura. En Isaías 6, el profeta describe una visión en la que ve al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llena el templo. Los serafines, seres angelicales de 6 alas, claman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3. Esta visión no solo marca el llamado de Isaías, sino que también ofrece un vistazo de la majestad incomparable y la santidad absoluta de Dios. La gloria de Dios es un tema recurrente en las profecías de Isaías. En varios pasajes describe la manifestación de esta gloria de manera que impacta profundamente tanto en los cielos como en la tierra. En Isaías 45, el profeta anuncia que la gloria del Señor se revelará y toda carne juntamente la verá. Esta promesa de una revelación universal de la gloria de Dios es un tema de esperanza que atraviesa todo el libro, especialmente en las secciones que tratan de la restauración de Israel y la renovación de la creación. La visión de la gloria de Dios en Isaías no es solo una descripción de su majestad, sino también una afirmación de su soberanía y santidad.
Establece la base para la autoridad profética de Isaías y refuerza la idea de que Dios es supremo sobre todas las naciones y poderes. Esta gloria divina que Isaías contempla es tanto aterradora como reconfortante, reflejando la dualidad del carácter de Dios, que es a la vez justo y misericordioso. La gloria de Dios en Isaías es, por lo tanto, una fuerza transformadora, capaz de juzgar el pecado y al mismo tiempo traer redención y renovación. Las profecías y el tiempo, predicciones inmediatas y a largo plazo. Isaías es conocido por sus profecías que operan en múltiples niveles de tiempo, ofreciendo tanto predicciones inmediatas como visiones de un futuro distante. Esta habilidad de Isaías de hablar al presente mientras vislumbra el futuro es una de las características que hacen que sus profecías sean tan fascinantes y desafiantes. En muchos de sus mensajes encontramos una combinación de advertencias sobre eventos inminentes, como la caída de Israel o la invasión de Judá, y promesas de un futuro mesiánico que aún estaba muy más allá del horizonte. Por ejemplo, en Isaías 7:14, la profecía del nacimiento de Emanuel tiene un significado inmediato en el contexto de la amenaza asiria, pero también se ve como una predicción del nacimiento de Jesucristo siglos después. De manera similar, Isaías 9, versículos 6 y 7, habla de un niño que nacerá y será llamado Príncipe de Paz. Una promesa que los cristianos interpretan como una referencia a Cristo, mientras que los judíos pueden verla como una esperanza mesiánica aún por venir. Isaías también ofrece visiones de un futuro reino de paz y justicia, como en Isaías 11, donde describe un tiempo en el que la creación será restaurada a su armonía original. Esta capacidad de Isaías de operar en múltiples líneas de tiempo hace que sus profecías sean siempre relevantes, sin importar en qué época o circunstancia se lean. Ofrecen consuelo y advertencia para el presente, al mismo tiempo que apuntan a un futuro en el que las promesas de Dios se realizarán plenamente. La complejidad temporal de las profecías de Isaías es una de las razones por las cuales sus palabras continúan siendo estudiadas y reverenciadas, ofreciendo una visión de un Dios que es Señor del tiempo y que guía la historia de acuerdo con su propósito soberano. El Mesías sufriente, un análisis detallado. El concepto del siervo sufriente en Isaías 53 es uno de los temas más profundos y misteriosos de toda la Escritura. Este pasaje describe a una figura que sufre en silencio, cargando con las iniquidades de muchos y trayendo sanidad a través de sus heridas. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae paz estuvo sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. ¿Quién es este siervo sufriente? Las respuestas a esta pregunta abarcan desde interpretaciones colectivas hasta personales y mesiánicas. En la tradición judía, el siervo sufriente se interpreta a menudo como una representación colectiva de Israel que sufre en nombre de las naciones y finalmente trae redención al mundo. Esta visión ve el sufrimiento del siervo como un reflejo del sufrimiento histórico del pueblo judío, que, a través de su fidelidad a Dios en medio de la adversidad, desempeña un papel redentor en la historia de la humanidad. Por otro lado, la interpretación cristiana identifica al siervo sufriente con Jesucristo, viendo en él el cumplimiento de las profecías de Isaías. El Nuevo Testamento cita con frecuencia Isaías 53 como una prefiguración de la pasión de Cristo, donde Él, como el Cordero de Dios, toma sobre sí los pecados del mundo. Independientemente de la interpretación, Isaías 53 ofrece una visión profundamente conmovedora del sufrimiento redentor. Este concepto de que el sufrimiento puede tener un propósito divino y traer sanidad es central tanto para la teología judía como para la cristiana.
La imagen del siervo sufriente desafía nuestra comprensión del sufrimiento, sugiriendo que en algunos casos puede ser el medio por el cual se realizan la salvación y la reconciliación. Este pasaje continúa resonando en contextos espirituales y filosóficos, ofreciendo consuelo a los que sufren y un modelo de sacrificio redentor que trasciende el tiempo y la cultura. La conexión con otras profecías bíblicas. Las profecías de Isaías no existen en aislamiento, están estrechamente conectadas con otras profecías bíblicas, creando un tejido interconectado de promesas divinas que atraviesa toda la Escritura. Esta interconexión es particularmente evidente en cómo Isaías dialoga con los escritos de otros profetas, como Jeremías, Ezequiel y Daniel, así como con los salmos y los libros históricos. Por ejemplo, la visión de Isaías sobre la Nueva Jerusalén en Isaías 65 y 66 hace eco de las promesas de restauración que se encuentran en Ezequiel y las visiones apocalípticas de Daniel. Además, las profecías de Isaías sobre el Mesías, como en Isaías 9, 6 y 7 e Isaías 11, versículos 1 al 10, son ampliamente citadas y desarrolladas en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios y las cartas de Pablo. Esta continuidad entre Isaías y los escritos del Nuevo Testamento subraya la idea de que las Escrituras cuentan una sola historia de redención, donde las promesas de Dios se revelan y cumplen progresivamente. Las profecías de Isaías sobre el juicio y la restauración de las naciones también resuenan en los oráculos de otros profetas, como Amós y Joel, que hablan del día del Señor como un tiempo de justicia universal. La conexión entre las profecías de Isaías y otras partes de la Biblia ofrece una visión de cómo se entendió y desarrolló la revelación divina a lo largo del tiempo. Isaías, con su visión abarcadora y sus poderosos mensajes, desempeña un papel central en este diálogo profético, sirviendo tanto como un intérprete de las antiguas promesas como un precursor de las nuevas revelaciones por venir. Estudiar Isaías, junto con otras profecías bíblicas, nos ayuda a ver la profundidad y coherencia del plan de Dios, que se despliega a través de las páginas de la Escritura en una narrativa de esperanza, juicio y redención. El legado de Isaías, impacto en las religiones monoteístas. El legado de Isaías trasciende las fronteras del tiempo y las culturas, siendo una figura central tanto en el judaísmo como en el cristianismo e influyendo incluso en el islam. En el judaísmo, Isaías es visto como uno de los mayores profetas, cuyas palabras ofrecen guía y consuelo en medio de las adversidades. Sus profecías sobre la redención de Israel y la llegada de un tiempo de paz universal son pilares de la esperanza mesiánica que continúa inspirando al pueblo judío. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in, here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data.
En el cristianismo, Isaías es citado con frecuencia en el Nuevo Testamento, especialmente en relación con la vida y obra de Jesucristo. Las profecías sobre el Mesías, el siervo sufriente y el reino de Dios se ven como prefiguraciones de Cristo y su misión redentora. Los cristianos consideran a Isaías como un profeta que señaló la venida de Jesús siglos antes de su nacimiento, y sus palabras se utilizan para apoyar la interpretación cristiana de las Escrituras. El Islam también reconoce a Isaías como un profeta, aunque su figura no es tan central como en el judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, sus mensajes sobre la unicidad de Dios, la justicia divina y la importancia de la rectitud moral son consistentes con las enseñanzas del Corán. Isaías, por lo tanto, representa un vínculo entre las tres grandes religiones monoteístas, mostrando cómo sus palabras continúan resonando e influyendo en miles de millones de personas en todo el mundo. El impacto duradero de Isaías refleja la profundidad y universalidad de sus profecías que continúan siendo interpretadas y recontextualizadas en diferentes épocas y culturas. Su legado es un testimonio del poder y la relevancia de su mensaje, que sigue guiando, consolando y desafiando a quienes buscan comprender el plan divino para la humanidad. El enigma de las profecías no cumplidas. Una cuestión intrigante y a menudo debatida entre estudiosos y teólogos es qué hacer con las profecías de Isaías que parecen no haberse cumplido, mientras que muchas de sus predicciones se han visto como cumplidas históricamente, como la caída de Babilonia o la liberación de los judíos por el rey Ciro. Otras profecías permanecen envueltas en misterio. Por ejemplo, las visiones de un reino mesiánico perfecto, donde la paz y la justicia prevalecen universalmente, aún no se han concretado en su totalidad, lo que lleva a debates sobre el significado y el tiempo de estas predicciones. Algunos estudiosos argumentan que estas profecías son simbólicas, representando ideales que guían la fe y la práctica de los creyentes, en lugar de predicciones literales de eventos futuros. Otros sugieren que estas profecías aún están por cumplirse y que apuntan a eventos escatológicos en el fin de los tiempos. La interpretación de profecías como la de Isaías 11, donde el lobo habitará con el cordero, continúa inspirando esperanza, pero también genera preguntas sobre el plan divino y el papel de la humanidad en traer estos ideales a la realidad. Además, el hecho de que algunas profecías no se hayan cumplido como se esperaba, también plantea preguntas sobre la naturaleza de la profecía en sí. Es posible que Isaías estuviera captando visiones de un futuro idealizado que dependía de la respuesta del pueblo de Dios. O estas visiones eran incondicionales, destinadas a realizarse independientemente de las acciones humanas. El enigma de las profecías no cumplidas sigue siendo un área de exploración y debate teológico, manteniendo viva la relevancia del libro de Isaías y desafiando a los lectores a reflexionar sobre el misterio del tiempo divino y la revelación profética. La relevancia de las profecías de Isaías en el mundo moderno. Las palabras de Isaías, pronunciadas hace más de 2 milenios, siguen siendo extraordinariamente relevantes en el mundo moderno. Sus mensajes de justicia, arrepentimiento y redención resuenan en un mundo aún marcado por desigualdades, conflictos y sufrimiento. Isaías clamaba por justicia para los pobres y oprimidos, un mensaje que resuena fuertemente en tiempos de crisis sociales y económicas. Sus llamamientos por un mundo donde prevalezcan la paz y la justicia son una inspiración constante para los movimientos de derechos humanos y justicia social. Además, las profecías de Isaías sobre la redención y la restauración han ofrecido consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan persecuciones, exilios o desastres.
Isaías 40:31, por ejemplo. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Es un pasaje que continúa inspirando y animando a aquellos que enfrentan desafíos personales o colectivos. En tiempos de guerra, crisis ambiental o incertidumbre política, las visiones de Isaías de un futuro redentor y de un nuevo cielo y nueva tierra ofrecen una perspectiva de esperanza y renovación. En el contexto global, donde las naciones continúan luchando con cuestiones de justicia, paz y derechos humanos, la visión de Isaías de un mundo unido bajo la soberanía de Dios es un poderoso recordatorio del potencial de un futuro mejor. Sus profecías, que abordan temas como el juicio y la salvación, siguen siendo estudiadas y aplicadas en diversas tradiciones religiosas, mostrando que las palabras de Isaías trascienden el tiempo y el espacio, hablando tanto a las ansiedades como a las esperanzas del mundo moderno. El secreto de las profecías, ¿un código divino? Las profecías de Isaías siempre han sido consideradas profundas y misteriosas, lo que ha llevado a muchos a especular que podrían contener un código divino, una serie de mensajes codificados destinados a revelar verdades ocultas a lo largo del tiempo. Esta idea ha atraído a estudiosos y místicos durante siglos, quienes buscan descubrir los secretos enterrados en las palabras del profeta. Esta búsqueda de un código divino se ve reforzada por la complejidad poética y simbólica del libro de Isaías, que parece operar en múltiples niveles de significado. Algunos teólogos y estudiosos de la Biblia han explorado la posibilidad de que Isaías, inspirado por Dios, haya escrito sus profecías de manera que ciertas verdades solo fueran completamente comprendidas en momentos específicos de la historia, o solo por aquellos con el discernimiento espiritual necesario. Esta visión sugiere que las profecías de Isaías no son solo predicciones, sino también enigmas espirituales que desafían la mente y el espíritu, ofreciendo nuevas revelaciones a medida que avanza la historia. La idea de un código divino en Isaías también se conecta con teorías más modernas, como la búsqueda de patrones matemáticos o lingüísticos ocultos en las Escrituras. Aunque muchos estudiosos tradicionales se mantienen escépticos ante estos enfoques, la idea sigue fascinando a quienes ven las Escrituras como un texto vivo, lleno de misterios aún por descubrir. El secreto de las profecías de Isaías, por lo tanto, puede verse como una metáfora de la propia naturaleza de la revelación divina, algo que se despliega gradualmente, revelando nuevas verdades en cada generación. Revelaciones, finales y el legado eterno de Isaías. Isaías dejó un legado que sigue resonando a través de los siglos, con sus palabras cargadas de poder profético y profunda espiritualidad. No fue solo un profeta para su tiempo, sino para todos los tiempos, ofreciendo visiones de justicia, juicio y redención que siguen siendo relevantes hoy. Las revelaciones finales de Isaías, especialmente sus visiones de un futuro mesiánico y de un reino de paz, son algunas de las más influyentes de toda la Biblia, dando forma a la fe y la esperanza de miles de millones de personas a lo largo de la historia. La dualidad presente en las profecías de Isaías, la tensión entre juicio y redención, entre el presente y el futuro, ofrece una visión compleja y completa del plan de Dios para la humanidad. Sus mensajes no solo consuelan a los afligidos, sino que también desafían a aquellos que están cómodos, llamando a todos a la acción y al arrepentimiento. Isaías fue un visionario, capaz de ver más allá de las circunstancias inmediatas hacia un futuro en el que Dios restauraría todas las cosas. El legado eterno de Isaías se encuentra en su capacidad para inspirar, desafiar y guiar a las generaciones
hacia una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. Sus profecías continúan siendo un faro para aquellos que buscan justicia, verdad y esperanza en un mundo a menudo marcado por el caos y la incertidumbre. En última instancia, Isaías nos invita a mirar más allá del presente, a confiar en las promesas de Dios y a trabajar para la realización de un mundo donde finalmente prevalezcan la paz y la justicia.